Y la justicia decidió también acompañar a esta situación que generó el clan Rotela, porque básicamente esta es una respuesta a todo lo que vino ocurriendo en los últimos tiempos y que tiene que ver con los delitos callejeros, con los delitos relacionados a la distribución de drogas y la salida que tomó el gobierno en el contexto de desalojar la cárcel de Tacumbú el pasado 18 de diciembre. Ahora el juzgado de ejecución dispuso el conteo de las penas de Armando Javier Rotela a pedido de la fiscal Celia Beckelman, y en este caso la condena se le extiende pero proporcionalmente a Armando Javier Rotela, al punto tal de que va a tener que estar por lo menos en los papeles hasta el año 2046 en prisión. Armando Javier Rotela Ayala, paraguayo de 42 años de edad, el líder del clan Rotela, el preso más importante de la República, el interno mayormente custodiado de la nueva cárcel regional Martín Mendoza de Emboscada. Él fue capturado en el año 2011 en una operación del Departamento Antinarcóticos de la Policía en el Bañado Sur de nuestra capital. En aquel momento Armando Javier Rotela era conocido como el zar del microtráfico, el que introdujo la modalidad de delivery, el que proveía de cocaína y crack a la mayor parte del mercado capitalino. Él tenía una sólida estructura en el Bañado y se refugiaba, además de entre los pasillos, en isletas que hay en la zona del Bañado. De hecho, vemos la foto del momento en el que era aprehendido. Mira, un poco coincidentemente, Aquiles Villalba y el subcomisario Espínola, ellos dos ya fallecidos. Mira, Osvaldo, cerca de una laguna, en una isleta, tenía su base de operaciones Armando Javier Rotela Ayala. Fue capturado en el año 2011, encarcelado. Fue imputado, fue procesado en carácter del mayor distribuidor de estupefacientes entre los... Fíjate qué tan dañino fue todo, Osvaldo. Cuando es el tema de los Chespis no era todavía tan... No, ni nos imaginábamos lo que se nos venía. El monstruo que se estaba generando, el monstruo social, porque Rotela es considerado el pionero del microtráfico en nuestro país y principalmente en la capital. Manejaba una red impresionante que surtía de estupefacientes no solamente a los consumidores, a los pequeños adictos, sino que también se había metido con toda la distribución de cocaína en los locales nocturnos, en los pubs que funcionaban en aquella época. No sé si tenemos la imagen esa de los moñitos incautados, porque cuando eso ahí también se habían encontrado tocos de porciones de cocaína que ella estaba preparando para ir a vender. Faces, dice Bruno, era el encargado de vender ahí. Bruneto, dice, le iba a dar de manzana té. Britannia Pub, dice, Caballo era el vendedor asignado. Y así se preparaba la distribución de drogas. Bueno, Jaejola preso. En el año siguiente, en 2012, se produjo una cinematográfica fuga de la Penitenciaría Regional de Misiones, donde estaba recluido en aquel momento Armando Javier Rotela Ayala, quien fue el que precisamente comandó aquel escape. Rotela y varios otros peligrosos criminales se escaparon de la Penitenciaría de Misiones al aprovechar la utilización de armas de fuego que habían sido introducidas por prostitutas que fueron contratadas para una fiesta dentro de la cárcel. Fuga de 9 internos peligrosos revela graves fallas estructurales. ABC Color del 6 de diciembre del año 2012, sobre el escape que se había producido días antes de la penitenciaría que funciona en el distrito de San Juan Bautista, la capital del departamento de Misiones. El 25 de noviembre de aquel año se había producido el escape de la cárcel de Misiones. Jamás lo cañía Cubanguaré, Armando Javier Rotela Ayala. De hecho, él fue señalado como el cabecilla de aquel escape masivo. Entonces tenemos hasta ahí, Osvaldo. Cayó en 2011, correcto, allá. Sí. Bueno, y luego se fugó en 2012. O sea, un año en la vía de cárcel. 2013, 2014, 2015, 2016, ahí está la publicación.
zar del microtráfico, comanda fuga masiva de la cárcel de Misiones. El distribuidor de drogas Armando Javier Rotella Ayala, conocido como el zar del microtráfico, se fugó ayer de la cárcel regional de Misiones, junto con otros 8 convictos, tras reducir a 3 guardiacárceles y enfrentarse a tiros con un custodio. Hay 5 presuntos cómplices detenidos. La Cañía Copa en Guaré, Armando Javier Rotella, Juan Aníbal Benítez, Luis Benito Cáceres, Jorge Agustín Sotelo, Enrique Ruiz Díaz Cubilla, Orlando Efraín Benítez Portillo, Cipriano Páez, Richard René Martínez Rojas y Pedro Romualdo Díaz. Bueno, capturado en 2011, fugado en 2012. 13, 14, 15, 16. 4 años permaneció en clandestinidad. Hasta que aquel año 2016, Armando Javier Rotella Ayala fue localizado y recapturado en una granja en Pirayú. ABC Color del 18 de noviembre del año 2016. Recapturan al zar del microtráfico. Uno de los 5 criminales más buscados del país en aquella época, 2016, Armando Javier Rotella Ayala, de 34 años en ese momento, conocido como el zar del microtráfico, fue recapturado por la policía ayer en Pirayú, decía, o sea, 17 de noviembre de 2016. El narco había sido detenido en 2011, pero un año después comandó una cinematográfica fuga de la cárcel de Misiones. Es considerado el pionero del negocio de venta de crack en Paraguay. Rotella Ngoyeyarra, Osvaldo, en una granja, en la compañía Potrero Avendaño, que queda en Pirayú, que es un municipio de Cordillera, pero justo la propiedad donde él fue encontrado, queda en el límite mismo con Itagua, que es una ciudad del departamento central. Y desde entonces, 2016, 17 de noviembre del 2016, hace casi 8 años, Rotella permanece encarcelado. Ayer no se escapó más. Fue confinado en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde montó una base de operaciones que nunca pudo ser violentada por los gobiernos sucesivos, hasta el 18 de diciembre pasado, cuando la policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron la histórica operación Veneratio, mediante la cual desalojaron a Rotella de la cárcel de Tacumbú. Desde esa prisión, Rotella supuestamente ordenó numerosos asesinatos y seguía dirigiendo el negocio de tráfico de drogas. De hecho, mientras estaba recluido en Tacumbú en el año 2020, él recibió su primera condena, sufrió su primera sentencia, una pena global de 27 años de reclusión. ABC Color del 18 de marzo del 2020, acababa de empezar la pandemia, ¿te acuerdas, Waldo? Sí. El 10 empezó la pandemia. El 10 de marzo. Y ahí se declaró por lo menos en nuestro país. Policía nomás tenía todavía tapabocas en ese momento. El líder del clan Rotella es condenado por un tribunal a 27 años de cárcel, decía. Armando Javier Rotella Ayala fue jefe del clan Rotella y considerado el rey del crack. Fue condenado ayer, decía, por el 17 de marzo del 2020, por un tribunal de sentencia a la pena de 19 años de prisión, más 8 años como medida de seguridad por tenencia y comercialización de estupefacientes, además de asociación criminal. Bueno, se les camina ave, porque estoy explicando todo esto para tratar de entender lo que se hizo con él. En 2020 le condenaron a 19 años de pena ordinaria más 8 de medida de seguridad, lo que hace un total de 27 años. Hoy por práctica. Sí, esta condena de 27 años es por su captura del 2011, por la primera vez que le agarraron, aquella vez. O sea, le condenaron a 27 años por la droga que él vendía hasta el 2011 cuando fue capturado. Hoy brava. Bueno, estando en Tacumbú, estando en clandestinidad, Rotella fue recapturado en 2016. Veíamos recién la publicación del año 2016. Allá, Coa. Pero Guaré Rotella Ngoyeyarra llegó en posesión de drogas y dirigía una especie de laboratorio luego ahí en su granja de Pirayú. En 2021, por esta recaptura, a él le volvieron a condenar a 8 años. Voy de vuelta.
En 2020 le condenaron a 27 años por su primera captura del 2011, correcto. En 2021 le condenaron a otros 8 años por su recaptura del año 2016. Entonces él estaba cumpliendo 2 condenas. ¿Qué es lo que hizo hoy el juzgado? La jueza. La jueza de ejecución Sandra Kirchhofer. Bueno, ¿qué es lo que hizo la jueza Osvaldo? Él tenía 2 condenas de 27 años y de 8 años. Entonces, oye, pues, unificó las penas. Así es, ¿verdad? Sí. Bueno, por un lado, ¿y cómo hizo el cálculo? Dice, 2 condenas. La primera condena, 19 años de pena ordinaria más 8 años de medida de seguridad, correcto. La segunda pena, 8 años de pena ordinaria nomás, sin medida de seguridad. Entonces ella, tipo división, descompuso los casos. La primera condena, la de 19 años, ella dejó firme, no tocó, no modificó. Hace 8 años de medida de seguridad, ya yo conde y di bebes inañante. Entonces, 19 años, o putata de PAPPGI. Y la otra condena de 8 años, su segunda condena, dijo, le voy a reducir esta condena de 8 años a la mitad. Ya te sube 4 años, vete con segunda condena. Entonces, la primera condena de 19 años dejó intacta. Pero la segunda condena de 8 años la bajó a 4 años. Entonces dijo, ñasumante manacó 4 años de su segunda condena a los 19 años de la primera condena. ¿Y ahí cuántos años tenemos? Ya tenemos 23 años. 23 años de condena de pena ordinaria. Pero ñandeco pe 19 años, Curiza pues te 8 años de medida de seguridad. Y la jueza dice, no, las penas como medida de seguridad no se pueden reducir. Por algo hay medida de seguridad. Entonces, él ya tenía 23 años en total de pena ordinaria, sumando los 2. Y a esos 23 le vuelve a agregar los 8 de medida de seguridad. Entonces, ¿año de Osvaldo? Queda 23. 23 de pena ordinaria. Sí, más 8 años de medida de seguridad. Más otros 8 de medida de seguridad. 31. 31 años en total. Pero en la práctica hay que decir una cuestión, hay que aclarar esto, porque nuestra legislación penal es distinta a la de Brasil, que normalmente solemos ver, esto se suman todas las penas. Acá lo que el Código de Ejecución Penal permite es la reunificación de las penas, algo que se está implementando también correctamente en el contexto de que la persona que está incurriendo en varios ilícitos no puede decir, no, ya me he condenado, ya salgo por esto. Tiene que cumplir todas las penas y si van cometiendo otras, tiene que haber algún tipo de unificación al respecto para que la medida se cumpla el objetivo de la condena, que es la reinserción a la sociedad y sobre todo otorgarle la seguridad a la sociedad. Entonces, lo que hizo el juzgado en este caso es hacer cumplir lo que refiere el Código de Ejecución Penal al respecto y también la reducción de la condena más baja, porque si mantenía de alguna forma la condena alta, iba a superar, la pena baja, digo Iván, iba a superar el marco penal establecido por ley que no se puede traspasar, que es de 30 años de cárcel. Porque si iba a ser una simple sumatoria, íbamos a llegar a 31 años de cárcel, sí, realmente. Ahora en la práctica vamos a llegar a 31 años de cárcel, pero 8 años son como medida de seguridad, que es un instituto aparte de la condena en sí. Solo que en la práctica en nuestro país hasta estos momentos se sigue dando prácticamente en la misma forma de un condenado. Bueno. Los que son objeto de máxima seguridad tendrían que entrar en otro sector de la cárcel específicamente preparado al respecto, pero eso no vemos en la práctica. Podría ser, no sé, ahí La Esperanza o La Granja, algo así, pero en la práctica sabemos que es una suerte de trampita para ir sumando el tiempo y sobre todo porque vemos en los casos de EPP esa por situación. Ejemplo, el primero en recibir una máxima pena y con medida de seguridad fue Adolfo Manuel Trote Heiter, el ex jefe de la Barra Brava de Olimpia, quien fue condenado a un total de 40 años. 30 años de pena ordinaria más 10 años de medida de seguridad. Bueno, entonces, en la práctica, porque así tendría que ser, Armando Javier Rotella Ayala, el preso más importante de la República, tendría que estar preso hasta el año 2046. Es decir, dentro de 22 años recién él tendría que salir de la cárcel. Y en 22 años, él va a tener 64 años de edad. Ojo,
No sé si, espero que se haya entendido cómo se hizo el cómputo de la condena, pero ojo que Armando Javier Rotela ya la tiene otras 3 causas pendientes abiertas. Se va a ir sumando. Bueno, la primera es por la operación Chacal, que es una operación que identificó la policía y que identificó la fiscal. O sea, es una operación que se hizo luego de que la policía y la fiscalía identificaran una red de narcotráfico que seguía operando en Asunción y Central y que la dirigía Rotela desde la cárcel. En esa operación se interceptaron varias llamadas telefónicas de Rotela en las que se le escuchaba a supuestamente ordenando crímenes. O sea, y Catupe voy condenar a la máxima pena. ¿Vos sabés que fue clave eso? Sí. Porque en ese proceso, en esa investigación que hizo el entonces fiscal Isaac Ferreira, se escuchaban las órdenes que se estaban dando desde la cárcel. Así mismo. Para el microtráfico, y que incluía guardias inclusive. Y que después coincidentemente iban apareciendo cuerpos. ¿Te acuerdas en la zona de Víctor o no? Hubo un tiempo que se tiraban muchos cuerpos. Bueno, esa es la operación Chacal. Si es que la fiscalía logra condenar por los hechos que imputó, ahí tenemos fácilmente 25 años más. Sí. Fácilmente. Y ese proceso empezó en 2021 habrá sido. O sea, se computa desde ahí. Ya en si por el caso Chacal le condenan a 25 años, se corre desde el 2021 recién. Sí. Entonces tendría que ser 2021, 31, 41, 2046, me llegó a 20. Ahí más o menos. Pero ¿qué pasa si le dan 30 años? Caso operativo Chacal. Segundo, el motín con 7 muertos en la cárcel de Tacumbú. ¿Qué ocurrió? Creo que fue 2021 también. 2021 fue. Cuando hubo un motín y 5 internos fueron decapitados. Y 2 más fueron apuñalados y creo que baleados incluso. Ahí él tiene sobreseimiento provisional, pero ¿es por qué? Es como algo así como congelar la causa un rato mientras se hace otra cosa y después se reabre, ¿verdad? O se continúa. Tiene 3 años fiscalía para Bueno, en ese caso, la fiscalía tiende a demostrar que Rotela ordenó la muerte de 7 presos. Y con sus condenas, ya 2 condenas por narcotráfico, la otra eventual condena por el caso Chacal, más esas 7 muertes que ocurrieron en 2021, ahí ya va para 40. Él no está buena su situación. Bueno, pero hay un tercer proceso, la operación Veneratio, la vez pasada. ¿Te acuerdas que cuando eso el número 2 del clan Rotela, Paco, iba a salir? Sí. Y bueno, y le abrieron a toda bala un proceso por motín, sí. Justamente. También está Rotela. Entonces, motín de presos. Y ese motín de presos había derivado un fallecido inicialmente. Antes de que el clan Rotela fuera desalojado, en octubre, después de lo que dijo Barcini, el ministro, ellos habían matado a un preso disidente que no quiso amotinarse. Y después se desató la operación Veneratio, en la cual los 9 cabecillas del clan Rotela fueron llevados de Tacumbú a emboscado donde están todos ahora. Y si este caso de Veneratio alguna vez también llega a juicio y sentencia, ya el 20 años lento, si es que la fiscalía va a condenar por los hechos que imputa.